Bueno, justo en aproximadamente 4 horas desde que empecé a grabar este video, nos vamos a enfrentar al Palanca Fútbol Club. Qué ganas de ponerle un tapaboquitas aquí a los amigos del Negreira Fútbol Club. Mientras tanto, les voy a comentar unas cositas que me he encontrado por la internet, el maravilloso mundo de Twitter, de TikTok, etcétera. Y que, como ustedes ya saben, yo me dedico a traerles videos bastante interesantes que me parecen a mí interesantes y yo espero que a ustedes también. Así que, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas en su segunda versión. Recuerden que tenemos otro canal, pero este específicamente es para hacer lo que es video reacciones de cosas que me voy encontrando por ahí, que me parecen interesantes y que por supuesto me gustaría saber su opinión. Me lo pueden dejar en los comentarios. Nada, vamos a pasarnos a la pantalla porque vamos a ver algo de Ancelotti que ayer se me pasó y que me parece muy interesante de cómo destroza a Xavi en cuestión de segundos. También vamos a ver algo bastante relajado, relajante, que como les digo, no muestra los medios de comunicación, pero que yo sí lo muestro. Y otra cosita ahí de Mbappé, para las personas que no quieren a Kylian Mbappé, quiero que vean este video y lo piensen fríamente y después me digan si quieren o no quieren a Mbappé en el Real Madrid. Vamos a pasarnos a la pantalla. Y bueno, vamos a empezar escuchando a nuestro amigo Carleto, el bueno Carleto. La pelota se mueve bien, no hay rebote, entonces creo que si no jugamos bien no es por el césped. Bueno, tal parece, no me crean que a nuestro amigo Ancelotti le ha hecho poca gracia realmente lo que ha dicho Xavi hace unos días. Recordarán que hace un par de días Xavi dijo que el césped, que la intensidad del Arsenal, que no sé qué, el mismo cuento de nunca acabar con Javier Hernández. Pues Ancelotti ha respondido de esta maravillosa manera. Para mí es espectacular que siempre diga las cosas, aunque también es cierto, hay que resaltarlo también, que Ancelotti alguna que otra vez se ha lanzado unas excusitas de esta tipo Xavi. Lo cierto es que Ancelotti, cuando algo lo piensa, algo lo dice, sin importar que le guste o no le guste a nuestro amigo Javier Hernández. La verdad que 10 de 10 creo que ha estado bastante brillante en ese aspecto y me ha gustado mucho lo que le ha dicho Ancelotti a Xavi, porque como les digo, no puede ser una excusa en lo absoluto lo que está sucediendo con el Palancas, lo que sucedió con el tema del Arsenal. Y bueno, creo que Xavi lo entiende bastante bien, pero les repito, es un absoluto genio. Es más, si el Madrid le gana hoy al Palancas por un resultado bastante potente, téngalo por seguro que va a salir con otro cuento de estos. Y si no es así, por ejemplo, si el Barça gana el partido, le van a preguntar por el césped y va a decir, sí, sí, el césped igual estaba mal, pero es que hemos hecho un trabajo extraordinario. Es que es un genio y se la sabe absolutamente todas más una. Bueno, en este caso vamos a escuchar otra cosita de Ancelotti que ayer también se me pasó, que me ha parecido muy interesante también. Escuchemos a Carlos. Eh, pero Real Madrid sigue, ha seguido sin Cristiano, sin Bale, sin Casemiro, va a seguir sin Benzema y seguirá siempre adelante. Esto es por esto que el Real Madrid es querido en todo el mundo, sobre todo los aficionados que tenemos en todo el mundo. Y ojalá mañana puedan disfrutar los aficionados que vienen a este estadio de su equipo, de su calidad, de sus jugadores. Y obviamente, ojalá se pueda ganar. Bueno, bastante importante lo que comenta mi amigo Carleto, y algo que a mí me llama la atención es que, bueno, lo tiene bastante claro, es un claro mensaje a los que están fuera y que alguna vez tuvieron alguna oportunidad de pisar el Bernabéu como futbolista. El Madrid va a seguir siendo el Real Madrid y pues lo demás da exactamente igual. Les voy a colocar ahora también un videito ahora de Vini Junior para que cerremos ya con lo de Kylian, de un futbolista que ha sido maltratado por los medios de comunicación, pero que nunca en la vida te van a colocar un video como este. Y bueno, ya somos por aquí el bueno de Vini, vamos a verlo. Lástima que el video no tiene audio. Bueno, ahí está lo que les decía el video, bastante bonito, bastante emotivo. Y lo que les estaba comentando, lejos allá de todo lo que comentan los medios de comunicación, de toda la mierda que le tiran con mucha frecuencia a Vinicius Junior, nos encontramos con un futbolista, además de ser
probablemente el mejor extremo, el mejor delantero del mundo en la actualidad. También nos encontramos con un ser humano diferente, un ser humano que siempre valora sus ideales, que está siempre, siempre allí en cualquier cosita de que, mira, esto requiere tener una personalidad. Ahí está Vinicius Junior, pero adicional a eso, perdón, nos encontramos con cosas como esta, cuando una chica con una aparente discapacidad le exige, le pide una fotografía, él le regala una camiseta firmada por él, las fotografías que quiera, o sea, como les digo, todo lejos de todo el mierdero que forman los medios de comunicación, que no son ciertos. Muchas veces encontramos a un gran futbolista, pero también a un gran ser humano que hace este tipo de gestos que lo hacen y lo van a hacer ser la persona, una persona de las personas futbolistas más grandes de todos los tiempos, y no me queda ninguna duda, porque cuando uno va por la vida con este tipo de gestos, este tipo de humildad, eso solamente puede acabar bien, amigos. Entonces ahora sí, vamos a pasarnos a ver el tema de Kylian Mbappé. Lo de Vinicius lo colocaba porque como no lo colocan en cualquier lugar, en ningún lugar, a mí me gusta colocarlo de esta manera. Y bueno, esto es un video que en su momento se hizo muy viral y ha trascendido en las últimas horas también, en la que se puede ver a nuestro amigo el francés Kylian Mbappé en el descanso de la final del mundo. Recordarán todos ustedes que este hombre o su selección con este hombre también iban perdiendo 2-0 contra Argentina en la final del mundial, y esto es lo que pasó en el vestuario. Veámoslo porque es brutal. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire. Parce que ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer au con, soit on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait. Ils ont mis 2 buts, on est mené 2 buts. Ah, on peut revenir, hein. Les gars, c'est tous les 4 ans, un truc comme ça. Bueno, aquí ya empieza a hablar Didier Deschamps, creo que irrelevante para lo que quiero yo con este video. A mí lo que me parece muy curioso, como les digo, a pesar de que esto es viejo, ya yo lo había visto, seguramente muchos de ustedes también. Esto ha trascendido realmente hace poco, en las últimas semanas ha retomado el vuelo el videito este, y me parece muy chévere la manera en la que Kylian Mbappé afronta o enfrenta a sus compañeros como prácticamente el capitán de la selección, porque sin voz, pero realmente el hombre tiene los pantalones suficientes como para hacerlo, y como no, si seguramente en ese momento de su carrera ya era el mejor futbolista del mundo. Es que eso fue en diciembre, eso fue hace no tanto. La gente que está diciendo que Kylian Mbappé no puede venir al Real Madrid, me gustaría que vieran este video, que analizaran esta situación, como un hombre que no lleva el brazalete de capitán se mete allá en el vestuario, les pega 4 gritos a sus compañeros, les dice las cosas tal y como son, tal y como están sucediendo y tal y como pueden suceder, y cambia la mentalidad de un equipo que en el segundo tiempo todos recordaremos que hicieron las cosas bastante diferente. Hicieron un magnífico trabajo, por ejemplo, que fue competir. Es cierto que les marcaron creo que un par de goles más, que realmente es bastante triste. Lo cierto de todo esto, mis queridos estimados, es que me parece brutal. Como les digo, alguien que no tiene ni siquiera la cinta de capitán haga este tipo de efecto en sus compañeros, un líder absoluto. Algo que me llama más la atención es que no fue únicamente palabras. Este hombre salió y después de todo lo que dijo fue el primero en demostrarlo deportivamente. Así que yo particularmente creo, sinceramente, que hay muy pocas personas en el mundo, para no decir ninguna, que tenga argumentos futbolísticos para decir que Mbappé no debería venir al Real Madrid. Luego podemos entrar en la polémica que ustedes quieran, pero creo que futbolísticamente no existen argumentos para pensar que Mbappé no debería estar en el Real Madrid ahora mismo. Así que nada, los dejaré a criterio de ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. Like, suscripción. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.